en donde es en donde se refiere a los derechos de autor o en su caso inventores. ¿Sí? La ley orgánica nos remite a legislación externa. La misma ley orgánica en el artículo 2 nos dice que la Universidad de Guadalajara se rige por lo establecido en el artículo 3 constitucional y demás disposiciones que se relacionen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Jalisco y también las leyes federales y las leyes estatales que sean aplicables, así como la propia ley orgánica y las normas que se deriven de esta. Entonces, fíjense cómo la misma ley orgánica, es decir, nuestra norma interna, nos dice que nos vamos a regir por normas externas, que en este caso serían la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Derecho de Autor, el reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Civil, que es de aplicación supletoria a la Ley Federal del Derecho de Autor. Respecto a la norma externa, hay un punto que quise agregar, que es el que aborda el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que justamente habla del derecho a la imagen, ¿sí? ¿Alguno de ustedes es médico? ¿Usted es médico? ¿Sí? ¿Nos pudiera compartir qué es el expediente clínico? El expediente clínico es una hoja que detalla todos los antecedentes de un paciente, sus padecimientos anteriores, sus circunstancias actuales, el padecimiento que origina esa consulta con el paciente, la descripción por cada uno de órganos y sistemas, especificando lo que el paciente refiere y posteriormente la exploración física del paciente, una impresión diagnóstica, un tratamiento. Es importante que es un documento médico legal y que al momento de haber alguna negligencia por parte del médico se procede a revisar y entonces se considera que todo lo que está escrito es prácticamente como lo que sucedió. Entonces se constituye una prueba por ahí, ¿verdad? Hay una norma que es justamente la que rige la cuestión del expediente clínico y que nos dice qué es el expediente clínico, qué información contiene, y en una parte, si mal no recuerdo, es el artículo 8, establece que los expedientes clínicos contienen información confidencial. Al contener información confidencial, aunque yo esté trabajando esa información con fines de literatura científica, si pretendo publicar esa información, lo que debo de hacer es buscar la manera de que no se pueda identificar al paciente, pero no solo eso, se tiene que pedir la autorización del paciente por escrito. Nada de que le llamé y me dijo que sí lo podía publicar, no. La Ley Federal del Derecho de Autor nos habla un poco del derecho a la imagen, pero más enfocado a la situación de los artistas, las personas famosas, cómo deben de recibir una remuneración por el uso de su imagen, los contratos de publicidad, la duración de los contratos de publicidad, todos esos aspectos. Sin embargo, en un punto se vincula porque han habido casos, y a mí en lo personal me tocó en un despacho en donde trabajé llevar un caso en donde se entabló un procedimiento administrativo en contra de un médico por hacer uso de la imagen que contenía su expediente clínico. Era una cirugía plástica. Y esto es muy común que los doctores lo hagan como para decir, mira qué bien trabajo, aquí está el antes y aquí está el después, ¿sí? Pero el publicar esto conlleva implicaciones legales, ¿sí? Aunque sea literatura científica con propósitos de enseñanza, etcétera. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. También el hecho de usar los nombres de las personas, por ejemplo, tuvimos el caso de una tesis doctoral en materia de psicología, en donde la persona que hizo la investigación
no se tomó la molestia de cambiar los nombres de las personas a las que entrevistó. Y parte de lo que incluía en el texto de su investigación era justamente textual lo que habían platicado en las entrevistas, ¿sí? O sea, evidentemente, si es un trabajo de psicología, lo que se abordaban eran temas muy personales, ¿sí? Y la doctora que hizo esta investigación no cambió los nombres. Entonces era evidente con cualquier persona que leyera el libro que esto le había sucedido a esta persona. Entonces ahí, esos temas que a lo mejor parecen ajenos a nosotros, hay que manejarlos con cuidado porque llegan a tener ciertas implicaciones de carácter legal. En el caso que les platico del médico, sí se condenó al médico al pago de una multa por el uso de la imagen de la persona, porque no solo lo hizo con fines académicos, sino que también lo hizo con fines comerciales, como publicitar su trabajo, y la multa fue de más de 130,000 pesos, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces por eso quise hacer esta acotación, porque como ya hemos visto que esto es recurrente, que tengan ustedes cuidado con el manejo de las fotografías cuando se trabaja con este tipo de materiales en las obras, ¿sí? Todo hay que documentar. Disculpe, ¿y si están ya publicadas en la internet las fotografías, aún así no se pueden hacer uso de ellas? No, es que aunque estén publicadas en internet pueden estar protegidas por derechos de autor. Incluso hay veces que en el mismo internet dice imagen protegida por derechos de autor, o puede tener una licencia inclusive de Creative Commons. Mucha gente piensa que Creative Commons es agarrar todo libre. No es así. Creative Commons es una licencia. Te permito que hagas esto. Y ahí viene una simbología en donde te dice qué es lo que puedes hacer. Lo que no te diga ahí, no lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces ahí hay que checar de dónde estoy tomando la información para ver si me autorizan o no. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante porque hay otros casos interesantes que Perdón, creo que él es primero y luego ¿Primero? yo. Sí. Algo que se comentaba ahorita es si se va a manejar, por ejemplo, información clínica, tratar de que no se identifique a la persona. No tratar de hacerlo. Bueno, digo tratar porque muchas veces la gente, aunque intenta hacerlo, no lo logra. Pero, bueno, en el supuesto de que sí lo hace, no se identifica a la persona. Aún en ese caso es necesario pedir la autorización del, en este caso, del paciente. Sí, porque la norma sí lo dice expresamente. Número 1, tienes que pedir la autorización del paciente por escrito. Y número 2, ya que tienes la autorización, tienes que garantizar que no se logre identificar a la persona. En este caso es muy difícil, pero sí he visto fotografías que, por ejemplo, ponen borrosa la parte de los ojos. Y entonces eso ya les permite como la no identificación de la persona. En otros casos, que es de cuerpo completo, pues le quitan la parte del rostro y pues así sería complicadísimo identificar a la persona, ¿no? O sea, depende, pero sí hay truquitos que se pueden utilizar para estar en el marco de la ley, ¿sí? Perdón, Hilda, creo que ahorita en esta situación, en esta circunstancia legal, en realidad es todo un galimatías. Y bueno, voy al hecho de que, por ejemplo, yo tengo un video en YouTube donde utilizo la imagen de McDonald's. El logo de McDonald's es fuerte. Sin embargo, una de las cosas que yo utilizo, y lo he presentado en varios congresos, este video, en 3 exactamente, creo que en este sentido me siento seguro de utilizar ese logo con todo ahora sí que con toda confianza, porque no le estoy sacando ningún beneficio directo al presentar, beneficio económico al presentar este video. Entonces, me siento aquí con confianza en el sentido de que, por ejemplo, mi video lleva 1,300 vistas en YouTube,
no le estoy sacando beneficio económico. Entonces, en ese sentido me siento tranquilo de que McDonald's no me va a demandar. Incluso también pongo una imagen de Coca-Cola, y me siento tranquilo en el sentido de que no me pueden demandar porque no estoy sacando para nada beneficio de económico, y más bien lo estoy usando en términos ilustrativos y en términos educativos. Ahí bueno, yo te voy a decir, y a lo que me invitaron, Sí, si claro. no es así, Salvi, pues me callas. Sí. Es a decirles la verdad y Ajá, sí, la sí, neta claro. de la ley. Sí, sí. McDonald's es una marca registrada. Ajá. Y bueno, eso ya entraría no en el ámbito de los derechos de autor, pero sí en el ámbito de la propiedad industrial, que les voy a hablar un poquito de esto. Pero al ser una marca registrada, el tener una marca lo que te confiere es la exclusividad de uso. Y esa exclusividad es tajante. Si yo no te doy autorización, no puedes usar mi marca. Así de sencillo, ¿sí? Entonces yo en tu lugar no estaría tan tranquila por usar en mi video ni McDonald's ni Coca-Cola, porque además son empresas que sí invierten recursos en la defensa de sus marcas. Entonces ahí ya nos metemos en otro rubro. Ajá. En donde sí hay que tener cuidado, porque no importa si lo estás usando para fines educativos, para fines culturales, no importa, ahí no hay distingo. Estás usando mi marca, estás en infracción, ¿sí? Y ya tuvimos en la Universidad de Guadalajara un caso así, les voy a platicar qué sucedió. Con fines totalmente altruistas, cuando sucedió creo que fue un huracán en Tabasco, no sé si lo recuerdan, hace un par de años, a alguna dependencia de la universidad se le ocurrió hacer un evento masivo en donde el pase de entrada era una lata de comida, algún alimento no perecedero, ¿sí? Y la campaña de publicidad de ese evento era justamente la botellita de la salsa Tabasco, ¿sí? Y le cambiaron la etiqueta en un poquito, nada más decía ayuda por Tabasco, algo así, ayudemos a Tabasco, pero era la botellita de la salsa Tabasco. Pues por supuesto que en 3 ocasiones diferentes los representantes legales de la empresa, que es una empresa norteamericana, nos amenazaron con demandarnos por ese evento, ¿sí? Y nosotros decíamos, bueno, pero justo el argumento, ¿no? Lo primero que se te ocurre es, pero es que no ganamos nada de ese evento, era para ayudar a la gente, a los damnificados de Tabasco. Es que a mí no me importa. A mí me respetas mi marca y si la sigues usando, yo te entablo un procedimiento de infracción. Así de tajante y así de cruel y así como queramos verlo, pero así es la filosofía empresarial. Yo voy a defender mi marca a como dé lugar, ¿sí? Porque tiene una razón muy importante, porque a veces decimos, ¡ay, qué gachos! Pues si es algo de beneficencia. Sí, pero a lo mejor lo que tú consideras bueno, yo no lo considero bueno para mi marca, porque mi mercado no es ese. Mi mercado, yo estoy buscando, toda mi estrategia es entrar a un mercado específico y tú me lo estás llevando a un mercado que no es en el que yo quiero entrar. ¿Sí? O sea, tiene como muchas implicaciones. Pero, y por ejemplo, el que se use así en el aula, como ahorita, por ejemplo, también puede tener fines. Ahorita vamos a ver las excepciones y les voy a dar una fórmula para que cada uno de ustedes pueda distinguir cuándo sí puedo usar, cuándo no puedo usar. ¿Sí? Lo vamos a ver un poquito más. Ahí sí lo dejaría en suspenso, porque ese ejercicio quiero que ustedes lo hagan, no que yo les diga que sí pueden y que no pueden. ¿Sí? Porque luego salgo y me linchan. O más bien ya no salgo. La norma internacional, ¿cuál sería la que también nos aplicaría? Bueno, pues en primer lugar el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. Estos dos son administrados por la OMPI. Tenemos la Convención sobre la Propiedad Literaria y Artística administrada por la OEA, y la Convención Universal sobre Derechos de Autor, que es administrada por la UNESCO. Un poquito les quise poner también la cuestión de los derechos conexos, porque finalmente terminan vinculándose con los derechos de autor. Las preguntas que hacían al inicio,
autores, por ejemplo, encuadrarían en lo que en la ley mexicana se conoce como derechos conexos. Internacionalmente tenemos la Convención de Roma sobre la protección de artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, también administrado por la OMPI, y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución, hay un error de fonogramas. Ahora sí, vamos a entrar ya a lo que es lo grueso de la presentación, que tiene que ver justamente con que tengan ustedes nociones generales de lo que es el derecho de autor. Primero, para poder hablar del derecho de autor, tenemos que conocer que el derecho de autor forma parte de un genérico que se conoce como propiedad intelectual. ¿Sí? ¿Qué es la propiedad intelectual? Pues la propiedad intelectual engloba todas las creaciones del intelecto humano. Así de sencillo. Sin embargo, esa propiedad intelectual se ha dividido en dos grandes ramas. Los derechos de autor, que es la materia de nuestra plática, que los van a ir conociendo conforme vayamos avanzando en la presentación, y la propiedad industrial, que no me voy a meter mucho a este tema, quizás luego ya si tienen interés podríamos armar una presentación al respecto, pero como cultura general sí les voy a mencionar qué es lo que engloba. La propiedad industrial engloba lo que son las invenciones o que se conocen como patentes, también los modelos industriales, los diseños industriales, los modelos de utilidad, las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, las denominaciones de origen, y también la ley de la propiedad industrial también aborda la parte, por ejemplo, de las franquicias, ¿sí? Todo eso estaría englobado en propiedad industrial, y la suma de estos dos aspectos pues nos da lo que se conoce como propiedad intelectual. Para tener como una noción general, para empezar la charla, yo les traje un video, espero que se escuche, y después voy a ir precisando algunas cuestiones que en el video están generales como a nivel mundial, y yo se las voy a aclarar en lo que dice la ley mexicana, ¿sí? Isa, ¿puedes poner pausa? Sí, si vas a dar la cortina.